Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en que esté usted viendo esta presentación. Los saludo con gusto este sábado 11 de diciembre del 2021 para compartir estas reflexiones que he hecho alrededor de un concepto que en forma recurrente se nos presenta a nosotros, profesores de matemáticas en el nivel superior. Le doy, claro, la más cordial bienvenida a esta sesión y junto con la bienvenida va mi agradecimiento porque me sigue acompañando en este maravilloso viaje a través del fascinante mundo de las matemáticas. Vamos a compartir pantalla para efectos de hacerles llegar el trabajo que tengo desarrollado por aquí en PowerPoint. Entonces, aquí está nuestra presentación, el infinito. Vamos a desplegarlo. Y bueno, ¿qué dice? Hablemos del infinito. ¿Qué es el infinito? Y por ahí presentamos esta toma bastante interesante. Claro que es un montaje, es un arreglo sobre esas profundidades infinitas de nuestro universo. En este trabajo nos hemos fijado como objetivo algo muy esencial. Vamos a sacar el marcador para efecto de ir haciendo algunas resaltaciones, ¿sí? Es la concepción, exponer la concepción y el trato que del infinito ha recibido a través del desarrollo, diagonal construcción de las matemáticas. A partir de esta exposición, pues pretendemos hacer que hagamos una reflexión personal sobre lo aquí expuesto, para efecto de enriquecer nuestro discurso didáctico en el aula y así darle cierta formalidad, ropaje de formalidad a ese concepto que es el infinito. Formalidad que a la luz de la revolución industrial 4.0 o industria 4.0, desde mi punto de vista, es fundamental en nuestros egresados. La industria 4.0 se caracteriza por tener una atención o estar soportada o ser impulsado por la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería. Una formación científica de nuestros egresados con rigor matemático es fundamental para que sus posibilidades de éxito en el mercado laboral se incrementen. Este trabajo está inspirado o está respaldado en gran medida en este artículo de la maestra Claudia Andrea López, publicado en una revista de la UNAM en el 2012. Las reproducciones textuales que llevo aquí de ciertas frases están tomadas de este artículo. Al final, en la bibliografía, viene la referencia para que recomendarlo bajen y lo lean por ahí e enriquecer nuestro trabajito. Las tres etapas que menciono es la Grecia clásica o preclásica, siglo VI, IV antes de Cristo, con Anaximandro, Eudosio de Cnido y Aristóteles. De ahí nos brincamos al siglo XVII con Cavalieri, Newton, Leibniz y el Marqués del Hospital. En este espacio de 21, 17 y 4, 21 siglos, la historia de las matemáticas tiene poco registro, si no es que nulo registro, sobre haber abordado el concepto del infinito por pues, la gente, los humanos que les tocó vivir, padecer esas épocas tan difíciles en donde la Edad Media, el oscurantismo campeó en todo nuestro planeta. Luego el siglo XIX con Bolzano, Cauchy, Ballestras y Cantor. Y finalmente, ya con estos tres antecedentes, brincamos a nuestra época, nosotros en el siglo XXI, profesores de matemáticas, pues que tenemos esa encomiable labor de transmitirle a las nuevas generaciones los conceptos matemáticos que a través de la historia de la humanidad, los grandes científicos han construido con mucho esfuerzo y mucho rigor. Por supuesto que aquí estamos abordando, estamos en la esfera occidental, la cultura centroeuropea. No nos asomamos ni a los grandes contribuyentes o las grandes contribuciones de los matemáticos egipcios, los hindúes ni los chinos. ¿Por qué? Porque lo que manejamos en nuestras aulas pues están impregnadas
de la cultura occidental. Nuestros programas de matemática en todos los niveles tienen esa marca, ¿sí? Entonces, iniciamos con Grecia, con Anaximandro de Mileto, paisano y contemporáneo de Tales, trabajaron por ahí juntos. Nótese siglo VII antes de nuestra era, antes de Cristo. La historia registra que fue Anaximandro el primero que puso en la mesa de discusión el concepto del infinito en términos de infinitamente grande. Seguramente observando sus alrededores se planteaba esa pregunta. ¿El universo contiene un número infinito de mundos? ¿La duración del universo es infinita? ¿El material del cual están hechas todas las cosas, incluida el agua, es infinito? Observando sus alrededores, pues nos vienen esas dudas cuando reflexionamos sobre ese entorno en el cual nos desarrollamos. Estas preguntas son tomadas, como ya lo dije, de este artículo de Claudia Andrea López, maestra doctora en matemáticas de la UNAM. De aquí nos brincamos hasta Eudosio de Cinido, siglo IV. Él trabajó, registra la historia que él trabaja lo infinitamente pequeño, maneja la noción de tan pequeño como se quiera que está presente en nuestro concepto de límite. Anaximandro se fue sobre lo infinitamente grande y Eudosio sobre lo infinitamente pequeño. Estábamos tocando los dos extremos, ¿sí? A este matemático se le adjudica el método de exhaustión, que es un método que permite trabajar con figuras geométricas mediante ese concepto de agotar una área específica mediante la inscripción de polígonos regulares cuyos lados se van incrementando cada vez más. Por ejemplo, el perímetro de un círculo, la inscripción de un polígono regular cuyos lados se van aumentando hasta que lo llena, lo exhausta. La doctora, la maestra López, menciona en ese artículo, página 282, que este método de exhaustión, no obstante que se conoce como método de exhaustión de Eudosio, es en realidad de Euclides y que viene en el libro 10 de los elementos como un teorema en la proposición 1. Afortunadamente yo cuento con un ejemplar de los elementos de Euclides, pues me fui a verificar esta información. Y efectivamente en el libro 10 aparece ese método de exhaustión, solo que en el punto 1, en mi ejemplar, aparece como primeras definiciones y en el punto 2 aparece como proposiciones y ahí plantea este método de exhaustión, página 281 del ejemplar que yo tengo sobre los elementos de Euclides. El método lo vamos a citar porque tiene algo de interés, ahorita lo explicamos, ¿sí? Así viene en mi ejemplar. Dadas dos magnitudes desiguales, si de la mayor se sustrae una magnitud, ojo, dice magnitud, mayor que su mitad, y de la que queda otra magnitud mayor que su mitad, y si se repite continuamente este proceso, quedará una magnitud menor que la menor de las dos magnitudes. Ojo, atención, aquí habla de magnitudes, primer punto a observar. Cuando trabajamos Eudosio en la maestría, el profesor de matemáticas, recuerdo que nos indicó que los griegos trataban con cierta reserva este tipo de eventos. Entonces, para que llenar esas figuras mediante la descripción de polígonos regulares se pudiera realizar, pedían que fuera mayor que su mitad. De tal forma que si teníamos un todo, pues había que escribirle cuando menos el 51%. Aquí aparece el concepto de límite. Sin embargo, ellos daban dos magnitudes de referencia. No tenían un proceso infinito de disminución de resto, pues, ¿verdad? A la grande le quitamos más de la mitad, a lo que queda más de la mitad, a lo que queda más de la mitad,
Y en ese proceso, en algún momento tendremos algo que es menor que una magnitud dada, una magnitud de referencia, siempre hacia la cual íbamos a tender, ¿sí? Pero bueno, aquí está implícito nuestro concepto de límite en el modelo epsilon delta. Es interesante cómo esto que plantearon los griegos siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XIX se recupera, por supuesto que fue por ahí tratado a través de la historia, se recupera, se toma como base y se da un salto tremendo en el desarrollo de las matemáticas, ¿sí? Aquí en mi libro de cálculo, página 172, yo presento un ejemplo donde aplico este principio de exhausción. Lo trabajo en el tema de límites, unidad 3 de nuestro curso de cálculo diferencial. Y lo dejo como trabajo para los jóvenes. Es interesante este ejemplo. Por ahí recomendaría que lo trabajaran. Es una ilustración sobre método de exhaustión. Sin embargo, aquí en el ejemplo no es imprescindible que lo que se le quita sea más de la mitad. Cualquier razón que se le quite al todo, en un proceso finito tendremos una cantidad menor que alguna de referencia dada, ¿sí? Aquí en el video lo abordo hacia el minuto 25, esto mismo que estamos trabajando. Con el método de exhaustión, Eudoxo demostró que el volumen de una pirámide es la tercera parte del volumen de un prisma y que el volumen de un cono es una tercera parte que el volumen de un cilindro. Claro, misma base y misma altura. Aquí recuerdo que hicimos este análisis, se está demostrando este conocimiento. Pero la gran pregunta, cómo obtuvieron los griegos este conocimiento? En lógica matemática solamente se demuestra lo que se conoce y que tiene visos de veracidad, que parece que es cierto. ¿Cómo descubrieron los griegos este conocimiento? Ese es un tema bastante interesante, así rápidamente lo menciono. Arquímedes utilizaba su método de la palanca para resolver este tipo de problemas. Es bastante interesante ese método de Arquímedes, que lo trasladaba de pesos, un brazo de palanca por fuerza aplicada, a figuras geométricas. Muy, muy ingenioso ese método. Aristóteles de esta gira, él condensó, él supo abarcar estas dos concepciones del infinito, y a uno le llamó infinito potencial, que es algo que se hace tan grande como se quiera, pero no tiene fin, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y el infinito actual, que es el infinito en su totalidad. Sin embargo, él acotaba. No podemos concebir, no podemos entender el total de números naturales que tenemos. No los podemos ver como un todo, porque ¿cómo son? Sí, intuimos que son infinitos porque, dado un conjunto finito cualquiera, siempre podemos encontrar un conjunto finito mayor que él. Pero ¿cómo concebir esa totalidad de números naturales, infinito actual? Ahí, pues era un problema que no supieron abordar de manera adecuada. Nos vamos al siglo XVII. La Edad Media, poco, si no es que nada, se produjo en este sentido. 900 años, 9 siglos, en los que la humanidad vivió en el oscurantismo en cuanto a ciencia se refiere. 300 años, 3 siglos del Renacimiento, y hacia el siglo XVII se vuelve a retomar por los matemáticos, nos registra la historia, este tema del infinito. Bonaventura Cavalieri desarrolló un método ingenioso para calcular áreas y volúmenes de cuerpos geométricos mediante lo que él llamó indivisibles, elementos infinitamente pequeños, cantidades infinitamente pequeñas, magnitudes infinitamente pequeñas. Decía que el área era la suma de infinitos segmentos rectos y que un volumen era una suma infinita de superficies planas. Un cuerpo está formado por hojas
y un área está formada por líneas. A estos elementos les llamó indivisibles y con su método de indivisibles desarrolló algo semejante a nuestro cálculo integral para calcular volúmenes y áreas de cuerpos geométricos. Esto lo consigna Carl Boyer, en su libro Historia concisa, déjeme consulto el nombre, Historia del cálculo, de su desarrollo conceptual del cálculo de Carl Boyer. Aquí lo tengo el volumen a la mano, porque luego estoy aquí hablando y se me olvidan los nombres. La historia del cálculo y su desarrollo conceptual. No sé si se puede ver aquí en la cámara. Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, en el mismo siglo XVII nos aparece Newton, Reino Unido, etcétera. Ya todos sabemos que desarrolla un cálculo conceptual a partir de lo que él llamó primeras y últimas razones. Definió las fuentes como nuestras variables que eran función del tiempo, cambiaban con el tiempo nuestros conceptos de cálculo diferencial. Define las fluxiones como nuestras derivadas, variación de la fuente con respecto al tiempo, y siempre me ha llamado la atención que nuestros libros, básicamente, específicamente de materias relacionadas con la mecánica, utilizan la notación de Newton para la derivada con respecto al tiempo, como la variable con un punto arriba, primera derivada, 2 puntos, segunda derivada. Es un anacronismo que seguimos utilizando. La razón la desconozco. El momento sería nuestra diferencial. La fluxión por el incremento con el tiempo, dt. Él maneja dt, no incrementos. Bueno, pues aquí cuando hacía derivadas le aparecían derivadas de segundo orden o de primer orden, que ahora estaban sumando, ahora multiplicando, y si aparecían sumando, las eliminaba. Si aparecían multiplicando, las conservaba. A estas cantidades, magnitudes que ahora quito, ahora dejo, le llamaron cantidades evanescentes, y eso fue lo que le cuestionó duramente George Berkeley, obispo de Clon en Irlanda, que fue un cuestionador acérrimo de Newton sobre su cálculo. El cálculo de Newton pues no era muy operativo, pero desde mi punto de vista pues es un cálculo bastante conceptual. Pasamos a Leibniz. Él se fue sobre la geometría con su triángulo geométrico, triángulo diferencial, ds de x de y, así lo manejaba. Y le aparecían diferentes órdenes de diferenciales, lo que estamos diciendo, fue un cálculo operativo. Los sumandos se eliminaban como lo indicamos, los productos se tomaban en cuenta, y a él su némesis, como lo se dice, fue este geómetra, este autor, Bernard, con este apellido medio extraño, el que le cuestionó continuamente ese quitar o ese conservar estas cantidades infinitamente pequeñas. Ambos, Newton y Leibniz, tuvieron su cuestionador sobre esas cantidades evanescentes que ahora se tomaban en cuenta y ahora se quitaban. Llegamos a Marqués del Hospital. Aquí está la portada de su libro. Yo tengo una copia de este. Entonces, lo mencionamos porque históricamente este libro, Análisis de las cantidades infinitamente pequeñas para el conocimiento de las líneas curvas, es el primer libro que registra la historia que se escribió para enseñar el cálculo. Primera edición 1696. Esta que tenemos aquí es de 1715. ¿Dónde está? Aquí está. 1715. Esta información de que fue el primer libro de historia que se escribe para enseñar el cálculo, pues viene en este libro de Struik. Es un libro muy interesante, también lo tengo aquí a la mano. Historia concisa de las matemáticas, En la página 161 nos hace referencia de este hecho. Bien, pues aquí me van a disculpar, pero este libro de análisis de las cantidades infinitamente pequeñas, en la primera parte expresa
o él consigna las reglas del cálculo. Sobre esta primera parte fue que yo hice mi tesis de maestría para optar por el grado de maestro en ciencias en el área de matemática educativa. Mi tesis se llamó L'Hôpital y lo rescatable de su obra para la enseñanza de cálculo. Y bueno, producto de este trabajo fue una conferencia que dicté en esta primera reunión del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, primera conferencia, realizada en Mérida, Yucatán, la Universidad de Yucatán, en el ya lejano 1987, hace 24 añitos. ¿24? Sí, 411, 24 añitos. No, 34 años. ¿Qué pasó? 34 añitos. Matemática nos está faltando. 4 y 7, 11, 3 y 8, 14. Perfecto. Página 225 de las memorias viene este reporte, ¿sí? Y bueno, aquí aparecen las cantidades. Aquí aparece el infinito en su acepción infinitamente pequeña. Nos brincamos al siglo XIX. El siglo XVIII se distinguió porque se usaron en forma intensa las series para estudiar, como herramienta de trabajo de los matemáticos de ese siglo. Nos vamos con Bolzano, checo, con 81 nacimiento, 48 fallecimiento. Su libro, Paradojas del Infinito, se publica en 1851. Muere en el 48, pero su libro lo publica un alumno de él, en donde consigna el trato que le da al infinito. El ejemplar que yo tengo de este libro es 91. No me fijé en la edición, ¿sí? Él define, usa el concepto de agregado para referirse a una colección de objetos bien definidos, A, B, C, K, etc. Nosotros pensaríamos al leer esto que esto es un conjunto. Pues no. Él define el conjunto a partir de los agregados. Un agregado que depende de un concepto respecto al cual el orden de sus elementos es indiferente. Concepto, respecto. Concepto, pues es la característica que le da la calidad de pertenencia a un elemento para estar en ese conjunto, ¿sí? Página 42, de Paradojas del Infinito de Bolzano, aparece este referente. Y luego define la multiplicidad, colección construida a partir de un término dado, ya sea hacia lo infinitamente grande o hacia lo infinitamente pequeño. Y luego define el infinito como una multiplicidad en la que todo conjunto finito es solo una parte de ella. Infinito potencial de Aristóteles. Referimos a Cauchy, el tocayo Cauchy. Fue una contribución que he leído pocas referencias al respecto, pero que de mi punto de vista como profesor es importante. Modifica el paradigma de los infinitamente pequeños, de estática y discreta. Aparece en un proceso de cálculo y hay que eliminar porque es infinitamente pequeño, a una acepción como una variable que tiende a cero. Concepción dinámica y continua. En sus 150 años de que Leibniz desarrolla su cálculo, en donde esas cantidades evanescentes de Newton ahora se quitaban, ahora se dejaban, que eran justamente esa característica estática y discreta. Hoy el Cauchy lo cambia a esa característica dinámica, es una variable que va tendiendo continuamente hacia cero, ¿sí? Esto es característico del pensamiento variacional. Aquí yo lo detecto en Cauchy y en ningún otro antes de él se había evidenciado esta concepción. Y justamente uno de los objetivos del cálculo diferencial es propiciar en el alumno la construcción del pensamiento variacional, que se pone en evidencia como la capacidad que tiene el joven para atacar con posibilidades de éxito problemas donde está presente el cambio, que son problemas propios de la ingeniería.
Entonces, nótese que la humanidad tardó 150 años en dar este brinco y nosotros esperamos lograrlo en un semestre. Misión imposible, misión imposible. Yo todavía me encuentro jóvenes en el primer semestre que vienen derivando con la regla de los 4 pasos. Es una barbaridad que en preparatoria se les enseñe la derivada de esa manera. Es arcaico. Y claro, estos profesores de matemáticas de preparatoria se apoyan en el Granville, un libro cuya primera edición data de 1896. Esto las autoridades tendrían que hacer algo al respecto, porque esto está lastrando nuestra educación. Entonces, el pensamiento variacional con un objetivo de la enseñanza del cálculo diferencial para que nuestros ingenieros manejen con fluidez los problemas donde está presente el cambio. Pasamos a Ballestras, alemán, 1815-1897, retoma o se apoya o continúa con los trabajos de Cauchy y trabaja con el infinito potencial de Aristóteles porque enuncia, él es el que que proporciona la definición del modelo epsilon delta de límite. Las magnitudes de Eudoxo, aquí los podríamos encontrar. Sí. Se dice que Ballestras aritmetiza el cálculo porque permite trabajarlo con números, pues. ¿Sí? Si tú tienes dos valores, epsilon delta, tan pequeños como se quieran, y están relacionados por ahí de manera estratégica con alguna función, entonces sí es función eso que estamos trabajando, ¿sí? El modelo epsilon delta del límites se utiliza para demostrar que una L dada es el límite de una función cuando X tiende a un cierto valor. Es el método de Eudoxo, de exhaustión de Eudoxo, ¿sí? Esta L se conoce. Esta X se sabe a qué tiende. Es un proceso dinámico. Pero bueno, Ballestras lo detiene y estudia la epsilon y la delta en su comportamiento. Si se hace tan pequeña como se quiera, entonces esa L si es el límite de esa F cuando X tiende a X0. Por ahí le damos la vuelta a este tema que es importantísimo en cálculo diferencial. Deberíamos de hacernos como profesores una crítica y pues actualizar nuestro trabajo en este sentido, otra vez a la luz de la Revolución Industrial 4.0. Y bueno, finalmente llegamos a Cantor. Cantor, nacido en Rusia, vecindado naturalizado alemán, que atrapó el infinito potencial aristotélico lo convierte en infinito actual. También un paradigma en el desarrollo de las matemáticas. Él define la cardinalidad de los naturales como Aleph 0. Aquí está el infinito actual. Y C, cardinalidad de los números reales, que es la cardinalidad del continuo. Él dice que el Aleph 0 es el primer infinito y que después del Aleph 0 hay muchísimos infinitos. Le llamó números transfinitos y desarrolló la aritmética de los transfinitos. Hay diferentes órdenes de infinitos. Yo les digo a mis alumnos, esta aritmética de los transfinitos, ¿qué realidad nos está representando? Pues no la conocemos. Recordemos que la matemática es el producto más acabado en el sentido de perfección de la mente humana. Como dicen los matemáticos, si esta matemática no representa nada en la realidad, pues peor para la realidad. Plantea la hipótesis del continuo que nos dice que no existen conjuntos infinitos cuya cardinalidad esté entre Aleph 0 y C. Aquí yo abro un paréntesis y menciono que esta es la primera o la segunda aproximación que tenemos al concepto o al término infinito.
Recordar que el conocimiento se va construyendo mediante aproximaciones sucesivas al objeto a conocer. Esta sería para algunos la primera, para otros la segunda. He leído por ahí algunos artículos con tercera o cuarta aproximación donde estos infinitos se nos ponen medio groseros. Pero eso sería hilar más fino sobre este concepto. Entonces me voy a detener, decíamos aquí con Cantor, sobre la cardinalidad de los conjuntos infinitos, porque aquí tenemos el infinito actual. Los números pues son naturales, positivos, entre los positivos pues son infinitos, no tienen fin, infinito potencial. Su cardinalidad es Aleph 0. Este gato que le llaman, símbolo del número, con su índice n, es cardinalidad del conjunto n. Pero yo planteo estas dos preguntas: ¿qué es Aleph 0? ¿Y cuánto es Aleph 0? Y bueno, aquí nos vamos a elementos conocidos como es pi. ¿Qué es pi? Pues todos sabemos que es pi. Las veces que cabe el diámetro en el perímetro del círculo. Aquí lo tenemos. Pero, ¿cuánto es pi? Pues no se sabe. Es un número irracional con expansión decimal, infinita y aperiódica. Es raíz de 2 la medida de la diagonal del cuadrado unitario. Aquí lo tenemos. ¿Cuánto es raíz de 2? Pues no lo conocemos, nuevamente, un número irracional. Estos dos elementos, estos dos entes matemáticos que acabo de mencionar, caen en la categoría de magnitudes. Una magnitud, aquello que sabemos qué es, pero no cuánto es. Pues ahí cabe nuestro Aleph 0. Es Aleph 0 la cardinalidad del conjunto de los naturales. Es decir, lo que ya indicamos hace un momento. ¿Cuánto es Aleph 0? No se sabe. Aquí hago yo otra vez un paréntesis, porque cuando nos metemos a trabajar, a hablar con los infinitos, como dice el dicho, estamos en la casa del jabonero, que el que no cae resbala. Esta matemática también, Ángela Tamaris, no lleva acento gramatical. Ángela Tamaris tiene un artículo por ahí que menciono al final en la bibliografía, también de la UNAM. En este artículo menciona textualmente esto. Se hace esta pregunta: ¿será cierto que todos los conjuntos infinitos tienen la misma cantidad de elementos? Subrayado es mío. Bien. En conjuntos infinitos no podemos hablar de cantidades. Hablamos de magnitudes. De perspectiva, la pregunta correcta debe haber sido esta: ¿será cierto que todos los conjuntos infinitos tienen la misma cardinalidad? ¿Tienen la misma cardinalidad? Pues la respuesta ya vimos que no. Los naturales es Aleph 0, los reales es C. Pero tenemos además conjuntos infinitos como pues los enteros, positivos y negativos, los pares o cualquier subconjunto infinito de los enteros es un conjunto infinito. Cualquier subconjunto infinito de los naturales es un conjunto infinito. Todos esos conjuntos infinitos que podemos definir a través o a partir de uno de ellos, ¿tendrán la misma cardinalidad? No el mismo número de elementos, sino la misma cardinalidad. Aquí estoy metiendo un poco sobre Cantor con esta información por ahí, y luego nos vamos a trabajar con las cardinalidades. La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos que éste tiene, de tal forma que si el conjunto es finito, pues basta con contarlos para saber cuál es su cardinalidad. Si dos conjuntos tienen el mismo número de elementos, es decir, tienen la misma cardinalidad hablando de conjuntos finitos, entonces se dice que son equivalentes. ¿Sí? A equivalente al subconjunto de los naturales 1. Ponemos otro ejemplo y también los contamos. Ponemos en correspondencia 1 a 1 ambos conjuntos, es decir, los estamos contando. Cuando usted cuenta los elementos de un conjunto, está estableciendo una biyección
entre los elementos de ese conjunto y algún subconjunto de los naturales. Misma cardinalidad, son equivalentes. Pero ¿qué pasa si los conjuntos que estamos trabajando es infinito? Los enteros pares positivos, 2, 4, 6, 8, etcétera. Pues vamos a ver qué podemos hacer. Los empezamos a contar, ¿sí? Y ahí vamos. Y observamos cómo se va dando ese comportamiento. Y decimos que al K, ¿cuál le va a tocar? Pues el K sobre 2. Al N, cualquier elemento de este conjunto, ¿cuál le va a tocar? Pues el N sobre 2. ¿Sí? De tal forma que al 4864 le toca este y que al 59218 le toca este y emitimos una regla directa. A todo elemento K de P le toca K sobre 2 de N. Ni sobran arriba ni faltan abajo, se corresponden uno a uno y nos vamos a la correspondencia inversa para definir nuestra biyección y asegurarnos que efectivamente tienen la misma cardinalidad. Híjole, el mismo número de elementos, la misma cardinalidad. ¿Sí? Dado un natural cualquiera, sabemos cuál le toca. Dado un par cualquiera, sabemos cuál le toca. Es una biyección. Por lo tanto, tienen la misma cardinalidad. ¿Podemos decir que tienen el mismo número de elementos? No, porque no sabemos cuántos son. ¿Tienen la misma cardinalidad? Sí. Ahí está. Sí. Al 0. Dos conjuntos infinitos que tienen la misma cardinalidad. No podemos nuevamente hablar de el mismo número de elementos, porque no sabemos cuánto es al 0. ¿Sí? Y por supuesto, yo te doy un número cualquiera de un elemento cualquiera, de cualquiera de los dos conjuntos y sabemos cómo se corresponden. Y por supuesto que no me vas a venir con que cuál le toca a este número, puesto que este no pertenece al conjunto P, puesto que no es par. Entonces, solamente se cumple, claro, para los pares, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos nuestra conclusión que nos decía la maestra Ángela Tamaris. Tenemos conjuntos infinitos que tienen la misma cardinalidad. Bien, pues damos el brinco al siglo XXI, nosotros, los profesores de matemáticas, donde nos aparece el infinito en el tema de límites. ¿Qué pasa cuando queremos calcular límites? Bien, límite de fx cuando x tiende a x0. A esto se le llama proceso al infinito, no tiene fin, y sería el infinito potencial aristotélico. ¿Qué es lo que hacemos? Evaluamos la función en ese punto. Infinito actual aristotélico. Ojo, potencial y actual del siglo IV antes de Cristo. Aquí se nos aparece. Si ese valor f en x0 es un real, pues ese es el límite, ¿sí? Si no es un real, entonces o el límite no existe, o llegamos a algo de la forma 0 sobre 0, donde hay que hacer álgebra y regresarnos al punto anterior. Proceso al infinito, infinito potencial, situación límite, infinito actual. Y luego se nos aparece límites al infinito, x tiende al infinito. Y en preparatoria manejan ese 8 acostado y lo meten ahí y esto está mal. Porque este 8 acostado no existe. No lo puedes trabajar como si fuera una magnitud, una cantidad. Si fuera pi, que es una magnitud, sí lo puedes calcular. ¿Cómo se debe trabajar de esta manera? El límite de fx cuando x tiende a donde a es muy, muy grande. Y ahora sí, a es un número, valúas la función en a, y al momento que haces esto, entramos a manejar las reglas al infinito.
cómo se maneja esos números muy grandes. Esto yo lo plasmo en mi libro, página 181, ahí lo presento, reglas para manejar el infinito. Si alguien consulta este libro, va a encontrar que ahí en estas reglas hay un par de deficiencias que están corregidas en la segunda edición, que para enero espero tenerla. Esto ya se corrigió. Este libro lo encuentran en Amazon, es carísimo, yo no recomiendo que lo adquieran, pero está en Amazon por si alguien quiere por ahí checarlo, ¿sí? Y aquí, bueno, añadimos esta información. Fue el matemático inglés John Wallis quien a mediados del siglo XVII establece ese 8 acostado para el infinito y su inverso para la nada. Ojo, dice la nada. Infinito actual de Aristóteles, ¿sí? ¿Dónde más nos aparece el infinito? Pues en estos casos, límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0. Olímpicamente ponemos el 0 y decimos que esto es infinito y eso no es cierto. Esto no es cierto, ¿sí? ¿Cómo se debe de manejar? Es el proceso al infinito, infinito potencial. Tiende a infinito, infinito potencial en el sentido de que cuando x está muy próximo a 0, 1 sobre x es infinitamente grande, muy grande. Esta es ya la forma correcta de trabajarlo. Aunque ya se ha actualizado nuestra notación, ese 8 acostado debería de ser la c, que es la cardinalidad de los reales. Quizá yo aquí aventuro que la forma correcta de trabajar esto sería de esta manera. Tiende a A, donde A es muy grande, puesto que este 8 acostado no existe, ¿sí? Entonces, se demuestra mediante el modelo epsilon delta que el límite 1 sobre x, cuando x tiende a 0, no existe. El infinito actual. Si x es finalmente 0, situación límite, eso no existe, porque nos da 1 sobre 0, que no es una indeterminación, no existe, no está definido. Es un número racional de la forma n sobre m, con m y n enteros, pero el denominador diferente de 0, ¿sí? Entonces, el modelo epsilon delta nos permite demostrar esta no existencia de este límite, ¿sí? Yo lo trabajo en la página 165 de mi libro de cálculo diferencial. Nos aparece también en las integrales impropias un límite al infinito que se debe trabajar de esta manera, ¿sí? Donde A es muy grande. A es un número y ya puedes sustituirlo en el resultado de la integral indefinida de esta fx de x. Si esta integral converge, el resultado es un real. Converge que el resultado sea un real, ¿sí? Si la integral diverge, el resultado tiende al infinito o no existe. No existe cuando se nos presentara por ahí un logaritmo natural de un número negativo o un logaritmo de un número negativo. Estamos trabajando en los reales. Recordar que los logaritmos de números negativos en los complejos sí existen, en los reales no. ¿Sí? Así debemos trabajar. Las integrales impropias de los últimos temas de cálculo integral. Formalidad matemática. Aparece en la transformada de Laplace. En la transformada de Laplace se definen los reales positivos y se debe trabajar como un límite, ¿sí? De esta manera, con A muy grande. Es una integral impropia que se debe trabajar de esta forma. Hacia el minuto 5 de esta exposición, ahí yo lo abordo. Si la integral converge, la transformada existe. Si la integral diverge, la transformada no se puede obtener mediante esta estrategia. Que diverja no nos dice que la transformada de f de t no exista. Nos dice simplemente que de esta manera no la podemos determinar. La determinamos de otra forma, ¿sí? Para que esta integral converja, para que la transformada se pueda obtener mediante la definición, se requiere que la f de t sea de orden exponencial.
Esto yo lo trabajo en este video hacia el minuto 3. Ahí pongo un ejemplo. Recordar que esta es una condición suficiente, mas no necesaria. Es decir, si tenemos una f de t de orden exponencial, podemos obtenerla transformada de esta manera. Si la función no es de orden exponencial, la transformada se puede obtener mediante otra estrategia y eventualmente podemos decir si esa transformada no existe. ¿Y por qué no existe? ¿Sí? Página 185, abordo esto que estoy platicando aquí, ¿sí? Ese texto es el de ecuaciones diferenciales. Finalmente nos aparece el infinito cuando queremos encontrar la respuesta de un sistema en estado estacionario, ¿sí? Si x de t nos proporciona la posición x en todo instante de una masa asociada a un sistema mecánico traslacional, entonces el comportamiento en estado estacionario, es decir, cuando es independiente del tiempo, cuando ya se estabiliza, se define como un límite de x de t cuando t tiende a infinito. Esta SS, pues son las iniciales de estado estacionario en inglés. Y en estos 5 puntos se nos aparece el infinito a nosotros los profesores de matemáticas de nivel superior, que desde mi perspectiva debemos de manejarlo con formalidad para efectos de, pues, preparar ingenieros que tengan herramientas para enfrentarse al mercado laboral en esta cuarta revolución industrial. ¿Qué nos dicen nuestros libros de texto que manejamos por ahí? Nos vamos al CIF clásico, trascendencia temprana, página 95, ahí lo trabaja. Y trabaja funciones como esta cuando x tiende a A, ¿sí? Dice que es igual a infinito, a menos a nos da 1 sobre 0 y dice que es infinito. Menciona que el límite no existe, pero no dice por qué, ¿sí? Y tampoco especifica que este límite, que este infinito no existe. Lo maneja de manera operativa. Da esta explicación. Dice que es una explicación simbólica del comportamiento de la función cuando x se aproxima a. Pero esta es una explicación. Y en matemáticas y en ciencias, las explicaciones son rebatibles. Ya lo mencioné por en alguna ocasión, que dice Kant que conocimientos que obtienes por métodos matemáticos están libres de controversia. Luego maneja el límite cuando x tiende a infinito, cuando x se hace tan grande como se quiera. Y si lo especifica que se debe trabajar de esta forma, pero no aclara esta situación. Dice, se debe trabajar de esta manera. Y por ahí menciona las reglas para trabajar el infinito, pero da 2 o 3 únicamente para hacer operativo ese cálculo. ¿Qué pasa con otras integrales impropias? Pues también el mismo libro, página 415, ahí lo aborda y sí lo plantea como un límite de manera correcta. Pero ya para resolverlo, lo hace operativo dejando de lado lo que es la formalidad matemática y que le resta formación a nuestros ingenieros, ¿sí? No menciona que ya sea muy, muy grande. Dice que atiende infinito, a este 8 acostado que ya dijimos que no existe. Otra vez, no especifica que el infinito no exista. Sí menciona la convergencia de la integral. La convergencia, si el límite existe, la integral converge y existe. Y luego nos vamos a la transformada de Laplace. Nuevamente seguimos con sí, ecuaciones diferenciales con valores a la frontera. Y también hace lo mismo, dice que es una integral impropia y la plantea de manera adecuada como un límite. Pero otra vez trivializa la parte operativa, no da explicaciones, no da definiciones, no puntualiza otra vez lo que hemos venido diciendo, ¿sí? Sí especifica que para que la transformada exista, la integral debe converger, pero no da la condición de existencia de esa convergencia, ¿sí? Lo mismo pasa con este otro libro de sí, con aplicaciones a modelado,
Valores a la Frontera, y yo tengo una edición de SIL del 2015, edición 10, décima edición, y lo aborda de la misma forma. Entonces, desde mi punto de vista, el tratamiento del infinito, tanto potencial como actual, en los libros de texto que manejamos en ingeniería, en educación superior, son deficientes para efecto de lograr una sólida formación científica en nuestros egresados. Creo que aquí termina precisamente lo que les decía. Aquí está las referencias. Este es el que le digo que está en Amazon. Esto fue una impresión mía, ecuaciones diferenciales. Aquí está el de, está bien interesante este artículo. Es en el que me basé para hacer este trabajo prácticamente. Este está también interesante. En fin, ¿no? Es el Stroke. Déjenme les comento que cuando yo estuve en el Politécnico, se le invitó a este matemático a dar unas conferencias, por ahí lo conocimos. Se caracterizaba por ser un hombre de izquierda, cuestionaba el sistema. Claro, el ambiente académico no era bien visto por sus ideas izquierdistas, pero era excelente matemático, tenía bastantes libros muy buenos. Historia concisa de las matemáticas, se lo compré en esa ocasión, me lo autografió, se me perdió, y tengo otro que compré en alguna ida a la Ciudad de México. Los rusos son tremendos. Tamaris, el que por ahí lo mencionamos, Locura del Infinito, o Lo Infinito de la Locura, recomendable, y aquí vienen los SILs que les he comentado. Entonces, compañeros, colegas, camaradas, pues aquí les dejo esta presentación, como lo he dicho siempre, para que la destrocen. Les agradezco infinitamente, vámonos al infinito potencial. Si hay alguna deficiencia o insuficiencia, me la hagan saber para corregirla. Insuficiencia seguramente que sí hay, porque, pues como lo mencioné, es la segunda aproximación para algunos, para la primera para otros. Hay terceras, cuartas y quintas aproximaciones. Hay una conferencia, se me pasó a poner aquí la liga, una matemática hace 2 años, el infinito y más acá, que tratan unos infinitos tremendos, que sería una cuarta aproximación. En fin. Pues no me queda más que agradecerles, compañeros, camaradas, colegas, su atención. Voy a hacer un comentario que seguramente muchos lo toman en consideración. En estos 2 años de encierro, pues nos hemos metido a muchos webinares, a muchas conferencias, y créanme que cuando menos veo 2 por semana, pero las veo a tramos, 15 minutos y dejo de verla y luego la retomo. Pues yo creo que esto es lo recomendable para este caso, porque se nos alargó demasiado el tiempo. Agradecerles infinitamente su presencia, su asistencia, sus comentarios. Si tienen a bien hacerlos, por ahí aparece en algunas otras presentaciones mi correo. Y desearles un excelente sábado 11 de diciembre, previo a la celebración de nuestra Madre Protectora, la Virgen de Guadalupe. Hasta luego, compañeros, que sean felices y que la sigan pasando infinitamente bien. Hasta luego, jóvenes, aquí me aparecí nuevamente. Vamos a dejar de grabar, esperar que esto me llegue y se los hago llegar a través de algún medio electrónico.